por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, y por todo lo que viene por delante. Señor, estamos contentos, estamos dispuestos, disponibles para todo lo que tú quieras hacer, Señor. Gracias por este tiempo, por estos 10 años. Gracias por todos los que están en este lugar, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos visite, abra nuestra mente, abra nuestro corazón para escuchar tu palabra. Amén. Amén. Bien, hoy día quiero compartir algo. Hemos estado viviendo tiempos especiales como iglesia. El hecho de que estén comenzando los grupos, estamos, la enseñanza de los grupos la estamos centrando en el carácter, ¿ya? Porque creemos que la iglesia crece si cada uno de nosotros crece, ¿ya? Entonces, para nosotros es fundamental esto de estar cimentado en la palabra. Yo siempre digo, mientras más conocemos a Dios, nuestra adoración es más correcta, ¿ya? ¿Sí? Mientras más conocemos y sabemos a quién adoramos, nuestra adoración tiene más sentido. Y yo hoy día quiero hablar un poco de esto que estamos viviendo como iglesia. En realidad, siempre lo he dicho, el cumplir 10 años nunca ha sido una meta, sino que es un punto de partida, es un desafío a todo lo que viene por delante. ¿Ya? Estamos expectantes a lo que Dios va a hacer y a lo que Dios ya está haciendo en medio nuestro. Y quiero compartir algunos conceptos con respecto a esto de iglesia. Como lo hemos ya visto en algunas oportunidades, la iglesia no es este lugar físico, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y ese es el punto de partida para todo. Nosotros, tú eres iglesia. Tú no vas o no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. Y mientras más profundo sea ese concepto, esta idea en nuestra vida, estamos cumpliendo el rol a lo que hemos sido llamados. Hay un pasaje en la Escritura, ahora está funcionando esto, en Hechos 7, 48, 49, que está hablando y dice esto y hace una cita a una profecía que sale en el Antiguo Testamento. Dice, sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? En Lucas capítulo 19, versículo 44 y 45, ahí narra cuando Jesús entra al templo y vuelca las mesas, ¿ya? Pero hace referencia, esto mismo está en Jeremías capítulo 7, versículo 11, donde habla de esto mismo, ¿ya? Que Dios quejándose de que el templo lo ha transformado en algo, no en algo de adoración. Y Jesucristo irrumpe en medio de la historia y cambia toda esta perspectiva del templo. ¿Ya? Y para los religiosos, para los judíos de aquel tiempo, el templo era lo máximo. Pero también el templo y todo lo que se hacía estaba tan desvirtuado y Jesús, bueno, dijo, destruyan este templo, ¿se acuerdan? Confrontó y yo no lo... Pero él estaba hablando de sí. Lo que hizo Jesús trasladó este concepto del templo físico a nosotros como templo del Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, eso es súper importante entenderlo y más que entenderlo, vivirlo. Porque vuelvo a decir, esta iglesia o este lugar no es la iglesia. Lo compartimos gente que es iglesia, ¿ya? El templo, si bien... Bueno, a través de toda la historia se han construido grandes catedrales y son importantes. De hecho, nosotros estamos pensando aquí qué vamos a hacer porque se nos está haciendo chico, ¿ya? Pero al final conversaba el otro día con Iván y le decía, es un buen problema. Es un buen problema. Es un problema, pero es un buen problema.
Pero la importancia no está en el lugar físico, está en las personas que habitan ese lugar. Y eso es lo interesante. Dios no quiere habitar en estructura hecha por manos humanas, como leíamos ahí, sino que Él quiere habitar en corazones transformados. Él quiere habitar en corazones transformados. Entonces, Dios no se impresiona por grandes estructuras, sino que Dios se impresiona en corazones dispuestos y disponibles a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Ya? Entonces, esto debiera cambiar nuestra perspectiva de qué es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Podemos levantar grandes templos, ampliar esto, tener buenos equipos de sonido, pero al final eso no garantiza la presencia de Dios. ¿Ya? Me acuerdo que en alguna oportunidad le compartí yo que en realidad más que anhelar que este lugar se llene de gente, queremos que este lugar se llene de la presencia de Dios. ¿Ya? Así que Dios no mide la espiritualidad por el tamaño del edificio, sino por la disposición de nuestro corazón. ¿Ya? Podemos estar en un gran templo, pero estar lejos de Dios. O podemos estar en un lugar sencillo y lleno de la presencia de Dios. Eso debiera reenfocarnos en nuestra concepción de lo que es iglesia. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. Y la iglesia es tan importante como comunidad que Dios no nos llamó solamente a creer, sino a pertenecer, a tener este sentido de pertenencia. Hay algo que es tan importante, el 1 Samuel, si ustedes ven la escritura, bueno, ahí pasó algo, el pueblo de Israel quiso tener un rey visible como tenían los demás pueblos. Y eligieron a Saúl, ¿se acuerdan? ¿Conocen la historia? Y lo eligieron por su aspecto. Dice que era uno de los más altos, el más hermoso y todo. Y sabemos lo que pasó después, ¿ya? Bueno, y Samuel, Dios le dice aquí a Samuel, lo que aparece ahí, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Esto nos recuerda que quizás muchas veces nosotros miramos el exterior, pero al final es lo que Dios está mirando en nuestro corazón. Y quizás hoy día en este momento, quizás más que haya mucha gente, más que la adoración, lo que Dios está mirando está pendiente del corazón de cada uno de nosotros. ¿Ah? Al final, eso nos hace una iglesia madura, eso nos hace una iglesia que camina en los caminos correctos. No debemos preocuparnos en alguna medida de dónde estamos, sino que cómo está nuestro corazón delante de Dios. Al final, esa debiera ser la preocupación. Y como les digo, quizá el tamaño del templo es una buena preocupación, pero debemos estar más preocupados de cómo está mi corazón delante de Dios. Al final, yo soy el templo, ¿o no? Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Podemos ir, anoté varias cosas, podemos ir a la iglesia todos los domingos, pero no hablar con Dios en toda la semana. ¿O no? ¿Sí? Hay varios que dijeron amén, ¿eh? Y me alegro porque son honestos. Podemos ir a la iglesia todos los domingos, pero al final, todos los otros días estamos apartados de Dios. Esto también es motivación, y quiero decirlo, la vida de la iglesia se da tanto aquí como en los grupos. Y en los grupos se vive una dimensión totalmente distinta a lo que estamos viviendo aquí hoy día. Por eso la motivación es que puedan asistir a los grupos de conexión, que puedan estar ahí porque se vive otra esfera de nuestra vida como cristiano, como comunidad. Entonces, Dios no busca asistentes, sino que Dios busca adoradores sinceros. ¿Ya?
Aquí no eres un espectador, sino que eres un adorador que está en compañía de muchos otros adoradores, pero no eres espectador, ¿ya? Eso es clave entenderlo. ¿Estoy conectado a Dios o solamente estoy encendido los domingos? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Estoy conectado a Dios realmente? ¿O solamente el domingo aquí en medio de la adoración, en medio del vernos? Hemos sido llamados a vivir una presencia constante en el Señor. Y eso es clave. Tú eres el templo que Dios quiere construir. Entonces nuestra preocupación como pastores, nuestra preocupación más importante no es construir un lugar más grande, sino que tú seas edificado en el Señor. Por el final de cuentas, tú eres el templo. ¿Ya? Esto cambia nuestro enfoque. Y en lo práctico, ustedes me dirán qué vamos a hacer los domingos, a lo mejor vamos a tener que llegar a hacer 2 reuniones. No sé. ¿Ya? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios quiere construir contigo, lo que Dios quiere construir en tu vida. ¿Ya? 1 Corintios 6, 19 y 20 está hablando aquí y como les decía, Jesús cambió el enfoque físico del templo a un enfoque espiritual. Repito, cambió este enfoque físico del templo a un enfoque espiritual. Y Pablo lo está reprimiendo aquí a los corintios porque el domingo pasado le decía yo, la iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero andaban perdidos por todos lados. Y aquí le está dando alguna advertencia, sobre todo en el ámbito moral. Y escribe Pablo en esta primera carta, dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto cambia nuestra perspectiva. No es venir los domingos, sino cómo estoy comportándome yo como templo del Señor. No solo el domingo, el lunes, el martes, todos los días. Cambia esta perspectiva. Y eso debiera cambiar nuestra forma de ver nuestra vida y de vivir nuestra vida como cristianos. Al final de cuentas, yo soy el templo del Señor. Yo soy el lugar de adoración. Yo soy el lugar donde Él quiere habitar. Entonces dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo de Dios. Esto quiere decir que Dios quiere habitar en ti, Dios quiere formar tu carácter y Dios quiere transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Eso es lo que estamos comenzando a ver en los grupos de conexión, ¿ya? Porque queremos esto. Yo lo he dicho, lo he repetido muchas veces, el crecer duele, el crecer es incómodo, pero la forma correcta de afrontarlo es de esta manera. Al final de cuentas, el crecimiento de la iglesia va a depender del crecimiento personal de cada uno. No es que se cumpla la ley del hilo se corta por lo más delgado, no, pero al final de cuentas la madurez de la iglesia va a depender de la madurez de cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso que estamos tan ocupados en esto de los grupos, en la escuela bíblica vamos a estar tratando algo similar porque queremos ser formados. Queremos ser formados. Y mientras más conocemos a Dios, nuestra adoración es correcta delante de Él. ¿Ya? Dios no está levantando paredes. Dios está levantando personas. Dios te está llamando a ti. Te está llamando a ser protagonista de lo que Él quiere hacer en este tiempo. Cada proceso que estamos viviendo es parte de la construcción de Dios en nuestro corazón. ¿Ya? Cada momento. Un constructor, en lo natural, no comienza por el techo, empieza por el cimiento. ¿Ya? Y lo más probable es que en este transcurso de estar en los grupos, de estar aprendiendo, tus cimientos empiecen a ser removidos. Porque Dios va a empezar a trabajar por ahí.
por los cimientos. Y cuando hablo de cimientos, si los cimientos están mal, lógicamente la construcción se va a desmoronar en algún momento. Y los cimientos son tus pensamientos, tus actitudes, tus motivaciones. ¿Cuáles son tus motivaciones al final de cuentas? Y Dios va a trabajar ahí. Y esto es una advertencia. Dios va a trabajar ahí y va a doler, va a incomodar, va a molestar. Pero tenemos que tomar decisiones frente a eso. ¿Ya? Cuando tú decides perdonar, aunque te duele, Dios está construyendo. Cuando tú eliges hacer lo correcto, aunque nadie te ve, Dios está construyendo algo en ti. Cuando tú luchas contra un mal hábito, Dios está trabajando en tu base, en tu cimiento. Cada vez que nos acerquemos, cada vez que nuestra adoración sea más correcta, más cerca de Dios, nuestras tinieblas, yo siempre lo digo, van a ser expuestas. Y hay muchas cosas en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos que irnos dejando. Bueno, están cada día exponiéndonos al Señor, estas tinieblas van a salir a la luz. Toma sentido cuando David oraba, Señor, líbrame de los pecados, aún de los que yo no me doy cuenta. Yo creo que esa debería ser nuestra actitud, sabiendo que estamos en un proceso de transformación y de perfección. Señor, aún de lo que yo no me doy cuenta, perdóname. No debemos despreciar los procesos pequeños porque ahí es donde Dios más trabaja. A veces quisiéramos que todo fuera rápido. A veces quisiéramos que nuestra vida cristiana fuera como una carrera de 100 metros planos. Y yo siempre digo, es una maratón y es con obstáculos más encima. Es difícil, pero tenemos que estar dispuestos a correr. Pablo decía, yo no corro, a la verdad decía, todos corren, pero yo no corro a la aventura. Yo sé y corro para ser ganador. Como decía Mirai, nosotros partimos corriendo esto hace, no eran 40, eran más de 45. Ahí sí que creo. Pero ¿saben? Hay una verdad aquí. Quizás algunos empezamos a correr antes, pero la meta es la misma. La meta es la misma. ¿Ya? Y hemos sido llamados a eso. Y este proceso, como les digo, es una maratón con obstáculos, pero hay que avanzar. Hemos sido llamados a eso. Dios está más interesado en tu transformación que en tu comodidad. Repito, Dios está más interesado en tu transformación que en tu comodidad. Y muchas veces hemos mal aprendido y creemos que la iglesia es para venir a estar cómodos. Yo les compartí, ¿se acuerdan del Proverbio 14 de los bueyes? ¿Se acuerdan? Estar en la iglesia es un desafío. Y hemos sido llamados y vamos a ser desafiados. Y la lucha más terrible es con nosotros mismos. Vamos a ser desafiados nosotros mismos. Nos vamos a dar cuenta de nuestras propias tinieblas. Pero es parte del proceso de transformación. Y Dios nos está invitando a eso. Un edificio no siente dolor cuando crece, pero una vida sí. Y queremos crecer, tienes que estar dispuesto a sufrir. Cuando Dios construye en nosotros, estamos bien, ¿cierto? Anoté algunas cosas porque aquí podríamos hablar de tantas cosas, pero quise ordenar un poco para dejar estos puntos en clave. Cuando Dios construye en nosotros, rompe el orgullo, quita malos hábitos, sana heridas y forma el carácter. ¿Sí? Ese es el trabajo que duele, pero es el trabajo que Dios quiere hacer. Duele, pero es necesario. Es la única forma de irnos despojando, como decía Pablo, del viejo hombre e ir vistiéndonos del nuevo. Lo interesante aquí es que el desvestirse y el vestirse lo hacemos nosotros. Si estamos dispuestos delante de Dios, pero nosotros somos quienes tenemos que irnos despojando. Dios nos revela y nosotros nos despojamos. Y ese proceso, como les decía, es doloroso.
Es incómodo. ¿Estamos dispuestos a eso? Miren, la pura tía está dispuesta. Pero esa es nuestra vida. A eso hemos sido llamados. Efesios 2:22, si está ahí, dice, estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Versículo 22, por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Aquí está hablando de eso. Está hablando de una morada, está hablando de un templo, pero está hablando de personas. De personas. Dice que somos edificados para ser morada de Dios por medio del Espíritu o en el Espíritu. Si Dios o sientes que Dios está tratando contigo, no es para castigarte, sino es para edificarte. Les aseguro que en los temas que estamos viendo en los grupos vamos a ser confrontados. Mientras los preparábamos, fuimos confrontados. ¿Ya? Y como no queremos vivirla solo, no queremos que se la lleven pelada, queremos que ustedes sean confrontados también. ¿Ya? Cuando yo pensaba, muchas veces, y esto podemos verlo en lo físico, cuando uno remodela una casa o amplía una casa, hay ruido, hay polvo, hay de todo. Bueno, si Dios va a remodelar nuestra vida, como les digo, va a ser incómodo. Y tenemos que estar dispuestos a eso. ¿Ya? No voy a preguntar si están dispuestos porque me va a responder la pura tía. Así que... Mire, yo anoté algunas cosas. Pueden haber cosas o situaciones que te sacan de tu carácter. Bueno, Dios está formando tu paciencia, el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué se ríe? Ya. Por ejemplo, personas difíciles. Dios lo está enseñando en amor. Y esto lo compartimos, Franco también lo estuvo compartiendo, que es incómodo y de repente van a haber roces porque somos todos distintos. Bueno, Dios perfecciona nuestro carácter ahí. ¿Ya? Momentos de espera, bueno, Dios está formando nuestra fe. Y nuestra vida va a ser un constante. El dolor del proceso no es un castigo, es construcción. Los momentos quizás de angustia o de dificultad que puedas estar viviendo, si tú lo tomas de la perspectiva de Dios, es un momento de construcción. Dios está perfeccionando algo. No huyas del proceso, Dios no te está dañando, Dios te está formando. Dios está más preocupado de tu transformación de tu comodidad. Yo creo que muchas veces la iglesia ha mal enseñado y mal acostumbrado a la gente, porque muchas veces se ve la iglesia como un bien de consumo. ¿O no? ¿Sí? A la carta. Aquí, nosotros tenemos un dicho en la piña, aquí todos jugamos. Todos somos parte de lo que Dios está haciendo. Tú tienes un lugar en esta iglesia. Tienes un lugar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya me queda poquito. Me queda un poquito. Mira, amén, dije, me queda poquito, amén. Ese amén subió fuerte. ¿Ah? Bueno, la evidencia de que Dios habita en nosotros o que Dios habita aquí no es el lugar, sino el fruto, lo que sale de aquí, lo que se ve. Y yo siempre digo en lo natural, por ejemplo, un árbol, un manzano, no tiene que andar proclamando que es un manzano. Sus frutos lo definen, ¿o no? Bueno, en nuestra vida es lo mismo. No, a lo mejor no tenemos tanta necesidad de proclamar que somos cristianos. Al final nuestra vida nos va a delatar, para bien o para mal.
para bien o para mal, pero al final de cuentas nuestra vida nos delata y no tenemos que andar proclamando lo que somos, porque al final se ve, se nota. ¿Ya? Un árbol no necesita anunciarse, sino que su fruto lo evidencia. ¿Ya? Si Dios vive en ti, se nota en cosas simples. Cómo responde cuando te ofenden, cómo tratas a tu familia, cómo hablas cuando estás enojado, cómo actúas cuando nadie te ve, ¿o no? Al final eso nos delata, eso nos define. Yo siempre digo, nosotros podemos imitar, nuestras acciones las podemos imitar. Aquí puedo imitar ser un buen cristiano, puedo imitar ser un adorador. Las acciones las podemos imitar, las reacciones no. Tú reaccionas no, ¿ya? Y después te arrepientes de cómo reaccionaste. Porque frente a las reacciones tú no tienes control. Las acciones las podemos imitar. Aquí puedo imitar ser un buen cristiano, entre medio de todo, pero tus reacciones no. Yo siempre digo, una vez, ¿te acuerdas? No, ¿quién fue que nos contaba? Bueno, nos contaba un poco hablando de esto, un pastor, y nos decía, es como decir, yo voy en un auto y curso de adoración todos los días. Y para eso, en la intimidad, para él, eso es la intimidad. Pero decía, se me cruza un perro, hasta ahí llegó todo. Ahí reaccioné y se me fue toda la cristiandad. ¿No? Bueno, muchas veces nuestras reacciones son así. Podemos estar diciendo, actuando, diciendo que amamos a Dios, pero al final las reacciones en los momentos difíciles son las que nos definen. ¿Ya? Aquí es fácil ser adorador entre todos, pero cuando viene la dificultad, cuando estás pasando tiempos difíciles, ¿cómo está tu adoración? ¿Es con el mismo fervor que lo hicimos hace un rato? Es importante verlo así. Y tu vida como cristiano va más allá del domingo, va más allá de los grupos de conexión, es cómo eres delante de Dios día a día, cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve. Puedes levantar las manos acá en la iglesia, pero ¿cómo es tu vida en tu hogar, en la intimidad? Puedes decir Dios te bendiga, pero aún así puedes guardar rencor. ¿Me entienden a lo que voy? Vamos a ser desafiados. La iglesia no es lo que tú haces en este lugar, es lo que haces y lo que eres todos los días de la semana. Eso es, porque tú eres iglesia. Jesús enseñó, como lo vimos la semana pasada, que por los frutos los van a conocer. Dios está construyendo en ti, en tu manera de amar, en tu forma de hablar, en cómo reaccionas, en cómo perdonas. La verdadera iglesia no es el lugar al que vas, sino la vida que reflejas. Repito, la verdadera iglesia no es el lugar donde vas, sino la vida que estás reflejando. Eso es ser iglesia. Ahí hay un resumen de todo lo que estaba hablando. Dios no está buscando mejor edificio, está buscando corazones disponibles. Eso es lo que está buscando Dios. Ahora, en esto, ¿estoy más enfocado en lo externo o en lo interno? La adoración o la motivación tuya para adorar es cuando estén todos los músicos, o cómo es tu vida en la intimidad con Dios. ¿Cómo es tu adoración? O tu búsqueda del Señor. A veces creemos que lo importante de la adoración es lo que sentimos. Y lo basamos y lo evaluamos en base a nuestros sentimientos. Pero en los momentos en que estás solo, ¿cómo es tu adoración? ¿Cuánto buscas en la palabra de Dios? Y aquí no estoy diciendo cuántos pasajes que sabes de memoria. Te hice una competencia. Lo importante no es cuántos pasajes te sabes de memoria, sino cuánto de esto hay en tu vida. ¿Cuánta Biblia hay en tu vida? ¿Cuánto de esto se refleja en tu diario vivir? Entonces debemos buscar en la palabra, debemos buscar en oración, debemos estar siempre buscando a Dios, tiempo para hablar con Él.
identificar las áreas donde Dios está trabajando, identificar las cosas que me cuestan. Debemos hacerlo. Y debemos de repente, tomar resoluciones concretas que reflejen que Dios me está transformando. Porque al final de cuentas, Dios te va a revelar cosas y estoy seguro. Mientras lo busques, mientras ores, mientras busques en la Escritura, Dios te va a revelar cosas. Lo importante es qué actitud vas a tomar tú con eso. Dios nos quiere transformar y esta transformación es a su imagen. Y yo me miro a mí mismo, chuta, que me falta. Me falta. Y si quiero ser transformado, tengo que ser consciente que es un proceso de búsqueda y es un proceso difícil. No depende de mi capacidad, sino de mis disposiciones. De cuánto estoy dispuesto y disponible a buscar de Dios en la Escritura, a buscar a Dios en oración, a buscar de Dios aquí. No sé si tiene sentido todo esto para ti, pero Dios no quiere que visites un lugar o que visites este lugar. Dios quiere habitar contigo. Dios quiere vivir contigo. ¿Ya? Así que, ven, fue breve, ¿eh? Estoy aprendiendo. Leemos para concluir y oramos. Aquí como que resume todo lo que he estado compartiendo. No me lo saque, por favor. Dice, Dios no quiere habitar en estructuras hechas por manos humanas. Él quiere habitar en corazones transformados. Dios no mide lo espiritual, no mide la espiritualidad por el tamaño del edificio, sino por la disposición del corazón. Dios cambió el enfoque del templo físico al templo espiritual. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Ser iglesia no es lo que haces en un lugar, es lo que eres todos los días. Todos los días. La verdadera iglesia no es el lugar al que vas, es la vida que estás reflejando. Y Dios, insisto, nos está desafiando. Nos alegramos mucho por lo que Dios está haciendo. Nos alegramos mucho de ver que estamos creciendo. Pero es un desafío. Es un desafío. Y si queremos más, tienes que estar dispuesto a incomodarte. Y Dios te va a incomodar. Y mientras más lo busques, más incómodo te vas a sentir. Así es el proceso de transformación. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Entendemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y queremos estar dispuestos y disponibles a lo que tú quieras hacer, Señor. Dios mío, perdona nuestros pecados. Repito, perdona nuestros pecados, Señor. Queremos exponer nuestra vida, nuestras tinieblas a tu luz, Señor, porque queremos ser transformados a tu imagen, Señor. Dios mío, estamos dispuestos a crecer, dispuestos a ser confrontados por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, ven con tu Espíritu Santo, ven con tu presencia, Señor. Señor, si hay necesidad, ven a suplirla, Señor. Ven con tu Espíritu Santo, Señor. Si hay desesperanza, ven a traer